Qué hermoso es poder como iglesia tener la libertad de adorar a Dios sin que nadie nos diga que no podemos, sin que nadie nos diga que tenemos que callarnos, sino que podemos adorar con libertad. Y siempre me gusta decirlo, porque cuando nosotros estamos adorando a Dios, tenemos que desprender nuestro corazón completo, desbordarlo en adoración a Él. Y así debe ser toda nuestra vida, todo nuestro día, todo nuestro tiempo tiene que ser un tiempo de adorar a Dios constantemente, continuamente. Yo siempre lo digo a los jóvenes, se lo he dicho en varias ocasiones, que yo cuando voy en el carro, y a lo mejor lo he dicho aquí también, pero pues estamos repitiendo siempre, yo parezco loco, hermano, adorando a Dios. Y cuando voy de un punto a otro, cuando llego al punto de destino, digo, bueno, Señor, tú me trajiste hasta aquí porque yo no me acuerdo cómo llegué aquí. Yo lo único que sé es que yo estaba en tu presencia. Lo único que sé es que yo andaba contigo. Y es tan lindo cuando le adoramos a Dios en espíritu y en verdad. Amén. Hermanos, ¿se alegran que vinieron hoy aquí? Qué bueno, yo me alegro también de estar hoy aquí en la casa del Señor, cumpliendo con una responsabilidad tan grande que es llevar su palabra. Que cuando nos dan esta asignación nos tiemblan hasta los pelitos de la cabeza. Decimos, Señor, ¿qué voy a hacer? Todavía anoche a las 3 de la mañana yo decía, Señor, que sea palabra tuya y no mía. Yo no quiero hablar nada que salga de mí, sino que sea de ti. Y cuando llego aquí, que Ivonne tiene la clase, digo, bueno, Señor, pues ya tú tenías preparado todo, porque vamos en la misma línea. Así que, Señor, tú tienes tu voluntad es perfecta y tú eres maravilloso para con tu pueblo. Amén. Así que vamos a ponernos de pie, vamos a tener una palabra de oración rapidito. Vamos a buscar en nuestras Biblias, leemos y entonces oramos. Busquen en sus Biblias Gálatas 5. Vamos a Gálatas 5, versículos del 1 al 6, son los que vamos a leer primero. El versículo 1 es el versículo de base para el tema, que ya el pastor William lo leyó. Del 1 al 6 lo vamos a estar leyendo entonces, así que busquen sus Biblias, sus teléfonos y nos acompañan. Cuando lo tengan, digan amén. Amén. Muy bien. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y el pueblo de Dios dice, amén. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovecha Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros, por el Espíritu, aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Padre Santo y Padre bueno Dios, en esta hora te damos gracias, Señor. Padre, te pedimos, Dios amado, que nos utilices, Señor, en esta mañana, Dios, para hablar a tu pueblo, Señor. Para bendecir a tu iglesia, Señor amado. Dios Padre Celestial, te pido como siempre, Señor, que no haya palabra de hombre, Señor, sino palabra de Dios. Palabra que impacte la vida de cada uno de los que la escuchan, Señor, tanto los que están aquí hoy como los que están viéndonos en las redes o nos van a ver más adelante. Señor, que seas tú, Padre Celestial, transformando las vidas de cada uno, Señor. Señor, así como me hablas a mí cada vez que preparo un mensaje, Señor, así mismo habla tu iglesia. Gracias, Señor, por tu palabra, que es viva, que es eficaz, que es como espada de 2 filos, Señor, que penetra y cambia de adentro hacia afuera, Señor. Así que, Padre, te pido, Dios amado, que pongas disposición en los corazones de nuestros hermanos para escuchar tu palabra. Gracias, mi Señor, y oramos y ponemos todo en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues hoy el tema de la predicación se llama ¿libre para qué? Y vamos a empezar estableciendo qué día es hoy. Hoy es 22 de marzo y hoy hay una conmemoración que se hace a nivel de nuestra isla conmemorando la abolición de la esclavitud. Si no lo sabía, pues hoy es el día. Por lo general, pues el gobierno lo corre un día porque cayó domingo, así que mañana oficialmente es el día de fiesta para el gobierno. Pero la abolición de la esclavitud surgió el día 22 de marzo del 1873. ¿Qué sucede este día?
Luego de la Primera República Española se declaró la abolición de la esclavitud en Puerto Rico. Fueron libertados 29.000 esclavos, representando en ese tiempo el 5% de la población actual de entre 650.000 a 700.000 personas que eran parte de esta sociedad en Puerto Rico. Cabe destacar que aunque fue declarada la abolición de la esclavitud, estos libertos no fueron libres del todo. Por varias causas, porque, por ejemplo, a ellos les faltaba educación a muchos de ellos. Algunos nacieron desde niños en ese estado de esclavitud y lo único que conocían era eso, no conocían nada más. Dependencia a sus amos, había una dependencia que se había creado. Ellos decían, si no estoy aquí, no sé qué voy a hacer. Y cero oportunidades reales para desarrollarse en la sociedad, porque aunque se declaró la abolición de la esclavitud, todavía había muchos estigmas, todavía había mucha gente que los rechazaba, que los veían como menos, los menospreciaban, no le daban oportunidades laborales ni de estudio ni nada. Así que muchos de estos esclavos se quedaron en las casas de sus amos. Llegaron a acuerdos que no había ayuda monetaria para ellos, pero era como que yo te sigo dando techo, tú sigues trabajando para mí. Y ellos permanecieron así. No es que ellos quisieran permanecer en ese estado de esclavitud, porque ellos no querían los golpes, ellos no querían el maltrato, pero no tenían otra cosa, no sabían qué otra cosa hacer, lo único que conocían era eso. Pero muchos otros de ellos se acercaron a comunidades de fe. Y la iglesia jugó un papel importante en ese tiempo. Siendo que la iglesia principal en ese momento era la iglesia católica que venía de España, pues ellos, dentro de sus procesos, hicieron ciertas cosas para tratar de ayudarlos, pero no lograban cubrir toda la necesidad que ellos tenían. En ese momento, en ese tiempo, se comienza a producir lo que es la llegada de la iglesia protestante. Va entrando lo que son las iglesias protestantes y comienza a haber una ayuda a los esclavos por parte de las iglesias que empiezan a establecer colegios educativos, instituciones educativas y otras áreas de salud y demás, y comienzan a ayudarlos a ellos a desarrollarse en la vida, a poder entender que más allá de una libertad física, hay una libertad que es espiritual que necesitaba ser saciada para que ellos pudieran entender hacia dónde y cómo iban a llegar hasta donde debían llegar. Estas personas que fueron libertadas este día son parte de lo que hizo Cristo en la cruz por cada uno de nosotros. Ya Cristo había muerto en la cruz, por tanto murió por ellos también, porque sabemos que Cristo murió por todos nosotros y por tanto por ellos también. Pero muchos no habían tenido la oportunidad todavía de escuchar el Evangelio. Todavía ellos estaban presos en su esclavitud espiritual, del pecado y de todo eso, porque sabemos que cuando somos libres es cuando aceptamos a Jesús y nos arrepentimos de nuestros pecados. Y esto lo trajo muy bien Ivonne en la clase hoy. Lo que permitió que muchos fueran no solamente esclavos físicos, sino que también sufrieran una esclavitud peor que la física, fue la falta de una esperanza de vida eterna, una esclavitud espiritual. Al no tener una esperanza de vida eterna, el ser humano permanece en una esclavitud espiritual y no logra desarrollarse más allá de lo que debe desarrollarse en su aspecto espiritual. Y eso, asimismo, afecta su área física, lo que es su estructura personal. Ahora, dando esta clasecita de estudios sociales, de historia, entramos a lo que sería la pregunta correcta hoy, que sería, ¿soy libre o libre para qué? ¿Cuál sería la pregunta correcta? Preguntarme, ¿soy libre o para qué soy libre? Y es una pregunta que debemos hacernos todos. Porque cuando nosotros llegamos al Evangelio y recibimos a Jesucristo, recibimos una libertad que nos es dada por Cristo. Pero ¿qué hay después de esa libertad que recibimos de parte de Cristo? Y eso lo vamos a ir viendo. Vamos a definir lo que es libertad según lo establece la ciencia y lo establece el mundo en general. La libertad es la facultad natural y derecho humano de actuar, pensar y decidir por voluntad propia, sin coacciones externas, asumiendo la responsabilidad de los actos. ¿Estamos claros en eso? Usted tiene la libertad de tomar decisiones, nadie tiene por qué decirle a usted qué decisiones va a tomar y demás. Eso es lo que dice la definición del mundo en general. Ahora, la libertad espiritual
vamos a definir la libertad espiritual. Y la libertad espiritual es la liberación del pecado y la muerte a través de Cristo para servir a Dios y al prójimo con amor. Muchos entienden que ser libre espiritualmente es hacer lo que me da la gana, lo que yo quiera. Vivir como quiera. Que nadie me diga qué hacer. Es mi cuerpo, es mi decisión. Y este pensamiento es el que han querido llevar a tantas áreas y establecerlo en leyes, incluso sus ideas, para que todos tengamos que aceptarlas como que son las reales. Esta situación, entre otros que vemos, se van del orden bíblico. Muchas personas de momento se levantan un día y piensan que son una cosa o que son otra, y podríamos empezar a mencionar muchas cosas que todos sabemos que están pasando hoy. Pero como no es el tema entrar en todo lo que está pasando en el día de hoy, sabemos que todas estas cosas, todo lo que va contrario a la Biblia, no es de Dios. No es de Dios. No le agrada a Dios y tenemos que nosotros rechazar eso en nuestra vida. Amén. La Biblia habla de la libertad, pero en un contexto diferente al que hoy le dan a la libertad. Y quiero que veamos en un contexto histórico bíblicamente hablando, en Génesis, cuando Dios creó al ser humano, lo creó con una libertad. Dios le dio poder sobre todo lo que había, sobre los animales, sobre todo lo que había en la tierra. Y le puso solamente una sola instrucción, y todos sabemos que era no comer del árbol, del fruto de la vida. Ya conocemos el resto de la historia. Todos sabemos lo que pasó y todos sabemos cómo llegamos aquí. Sabemos que el hombre pecó al hacer lo que Dios le dijo que no hiciera, que era comer de ese fruto, y perdió esa libertad que le fue dada en ese momento. Ahora serían esclavos del pecado. Y desde que entra el pecado para acá, es que entonces comienza toda esta situación donde nosotros comenzamos a ser esclavos espiritualmente del poder del pecado. Y tenemos una lucha interna entre nosotros, entre el bien y el mal. Pero Dios fue tan bueno en ese momento, y en este momento todavía, pero en ese momento, que en su infinito amor, en ese mismo instante le dice al hombre, pierdes tu libertad, pero te voy a dar una esperanza de que próximamente esa libertad va a ser restaurada. Pero no por tus propias fuerzas, sino por otro que va a venir y va a padecer y va a morir y va a ser crucificado para darte libertad. Cuando vemos Gálatas 5, 1 al 6, vemos algo aquí que Pablo está hablando y en la clase de hoy se tocó bastante, de una manera muy buena y creo que bastante clara, así que si no vino a la clase, lamento decirle que se lo perdió. ¿Qué es lo que estaba sucediendo en este momento? Y Pablo le está hablando aquí a los hermanos de Galacia. Le está hablando a la iglesia de Galacia que ellos eran un pueblo gentil, que cuando hablamos de un pueblo gentil, pues queremos decir que no eran judíos de nacimiento. Y para algunos judíos todavía en ese momento, y hoy todavía sucede, los gentiles no eran merecedores de la salvación y de la gracia, de la salvación en todo caso, porque no cumplían con todo lo que establecía, lo que hablamos con tanto detenimiento en la clase, la ley establecida con Moisés. Nosotros somos gentiles, cada uno de nosotros estamos constituidos gentiles, a menos que aquí haya un judío de nacimiento. Si no lo hay, pues todos los demás somos gentiles. Y recibimos el don de la salvación a través del sacrificio de Jesús. Sabemos que la muerte de Jesús fue ese canal por el cual gentiles y judíos recibieron la gracia de la salvación más allá del cumplimiento humano o exigencias religiosas antiguas. Y como dijo Ivonne también, y voy a seguir repitiendo lo que dijo Ivonne porque básicamente estamos en la misma línea, no se gana la salvación, se recibe por gracia. Todos nosotros recibimos esa salvación y la justificación del pecado a través de Jesús y en ese momento se restauró la libertad que se perdió cuando entró el pecado a nuestras vidas. Así que hemos sido liberados del peso del pecado.
Estos hermanos en Galacia recibieron el mensaje del Evangelio de Cristo a través de Pablo. Pablo llegó allí, en su segundo viaje, establece entonces lo que es la iglesia en Galacia, y Pablo les habla el mensaje del Evangelio. Y les dejen claros a ellos lo que ahora mismo acabamos de decir, que por Cristo fuimos justificados y Cristo resucitó para salvarnos a cada uno de nosotros. Y Pablo les dejó eso bien en claro a ellos. Pablo se retira, se va. Pero de momento, yo me imagino que a Pablo le llegó la información de que, mira, algo está pasando allí en Galacia. Cuando Pablo regresa a Galacia, se encuentra con que los hermanos estaban siendo confundidos, donde se les estaba hablando de que para que ellos pudieran ser salvos tenían que circuncidarse, tenían que cumplir con la ley, tenían que convertirse en judíos. Y Pablo les está diciendo aquí, en el versículo 1, les dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Si nosotros tratamos de volver con nuestra obra, con nuestra fuerza, tratar de agradar a Dios para poder ganarnos la salvación, ciertamente la vamos a perder. Y déjenme hacer claro en esto. Por obras, nadie se gana la salvación. Nadie. Solamente hay un canal y lo mencionamos, que es Jesucristo. Cuando Pablo les está hablando a ellos, les está diciendo, ustedes están mezclando gracia con obras. Y esas dos cosas como que no machean para buscar la salvación, para ganar la salvación. Cuando Pablo les dice a ellos que no vuelvan al yugo de la esclavitud, se refiere a que ellos no vuelvan a ser presos de personas que quieren confundir con imposiciones humanas. Sabemos que si nos vamos un poquito más atrás en la historia, los fariseos y los saduceos tendían a añadir de muchas tendencias y reglas humanas para que la gente supuestamente pues se ganara el favor de Dios. Y Jesús en un momento dado le dice a ellos que ellos añaden tantas cosas a la ley que ni ellos mismos cumplen. Jesús mismo se lo dijo a ellos. Pero imagínense usted que de momento Pablo llega, les predica a ellos sobre el Evangelio y le dice, Jesucristo murió, te salvó por su gracia. Y de momento en una semana, 2 semanas, viene otro y le dice, no, tú no eres salvo si tú no haces esto, esto y esto. Imagínense el choque que ellos tienen que haber tenido en ese momento. Y decir, espérate, en estos días vino Pablo y dijo esto, pero ahora vienen estos y dicen esto otro. Y yo me imagino, ¿verdad? Pensando yo acá, que estos supuestos maestros de la ley, ellos venían todos bien, tú sabes, porque ellos tendían a venir bien presentables, bien con sus linos, con sus guindalejos y todas sus cosas. Y yo imagino que ellos venían así, y queridos hermanos de Galacia. Y imagínense, yo me imagino a Pablo, ¿verdad? Más sencillo, más humilde. Pues muchos de ellos fueron confundidos. ¿Y cuál era el problema real en esa situación? Más que simplemente la confusión, fue la división que se crea. Se crea una división entre los que decían, pues yo tengo que cumplir esto, yo lo hago y me gano el favor de Dios. Pero mi hermano no lo hace. Pues ese yo lo tengo que tener lejos porque ese está mal. Y se comienza a crear una división en la iglesia de Galacia, y es lo que Pablo les está diciendo a ellos más adelante también. Y pregunto yo, ¿eso hoy no pasa? ¿Pasa todavía? Sucede, pasa. La sociedad, y escucha esto, la sociedad pierde la fe en el Evangelio porque los que representan al libertador comienzan a vivir como esclavos de sus doctrinas humanas. La sociedad pierde la fe en el Evangelio. ¿Sabes cuántas personas yo he escuchado decir, yo no voy a la iglesia porque es que una me dice esto, la otra dice lo otro, la otra dice aquí, la otra dice allá? Y mire, si nos centráramos en esta palabra, todos tendríamos que estar hablando lo mismo. No habría razón para que una iglesia diga una cosa y la otra la otra. Esto debería ser como un tribunal, por ejemplo, que cuando tú vas al tribunal de Carolina, te dicen las leyes son estas, y cuando vas al tribunal de Aybonito, te dicen las leyes son estas. Y no vamos a decir que no fallan, porque claro que fallan, pero lo que quiero decir es que esta es nuestra ley, esta es la palabra, esta es nuestra guía, y debemos tratar de evitar
confundir a los demás con nuestras propias ideas y pensamientos. Yo puedo interpretar de aquí de la Biblia muchísimas cosas. Un solo texto, 4 personas lo podemos interpretar de diferentes maneras. Pero lo importante es qué es lo que dice el texto, cuál es el contexto, por qué se dijo, qué pasó en ese tiempo. Si entendemos y buscamos la palabra de esa forma, entenderíamos que la Biblia es mucho más que lo que mi mente humana puede entender, que lo que yo como ser humano puedo interpretar. Pablo dice aquí, está firme en la libertad con que Cristo nos hizo libres. La libertad en Cristo nos fue dada sin hacer absolutamente nada por nosotros mismos, sino que su sacrificio pagó el precio completo por nuestra libertad. Y voy a repetir esto porque esto es lo más que quiero que se lleve. Fuimos salvos por su gracia, no por obras humanas. Cristo nos hizo libres, ¿y ahora para qué? Y ahora vamos a entrar al mensaje. Ya dimos la introducción. Cristo nos hizo libres, ¿y ahora para qué? Fuimos hechos libres, ¿para qué? Y vamos a tocar 3 puntos, 4 puntos, sobre para qué fuimos hechos libres. Y vamos a empezar con el primero. El primero dice, fuimos hechos libres para vivir por el Espíritu. Fuimos hechos libres para vivir por el Espíritu. Pablo dice en el versículo 5, sin embargo, los que vivimos por el Espíritu, esperamos con anhelo recibir por la fe la justicia que Dios nos ha prometido. Es una vida que fluye sobrenaturalmente sin esfuerzo humano. Esperamos recibir la justicia por la fe que Dios nos ha prometido. Y cuando nosotros creemos por la fe que hemos sido justificados por la gracia de Dios, comenzamos a tener una vida que fluye tranquilamente, que vivimos en paz, que no estamos tratando de complacer aquí, complacer allá, de lograr aquí, de lograr allá, sino que simplemente entendemos que nuestra vida va a ser dirigida por el Espíritu Santo de Dios. Va a ser instruida y vamos a caminar en el camino que Él nos va a ir trazando. La verdadera libertad se manifiesta en una vida guiada por el Espíritu. En Gálatas 2:20, y creo que lo tengo por ahí si no me equivoco, me verifica. Dijo Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y dice después, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe. Hijo de Dios, del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y cuando dice ahí, y lo que ahora vivo en la carne, ¿dejamos de vivir en la carne? Nos salimos de aquí y ahora somos seres espirituales que vamos flotando por el aire. No, ¿verdad que no? Vivimos en la carne, pero dice, lo vivo en la fe. Ahora tengo la fe de que esta carne está sujeta al Espíritu Santo de Dios. Qué lindo el Señor. Qué lindo es Dios. Y lo vivo en la fe, no en la fe mía, en la fe del Hijo de Dios. Del Hijo de Dios. Eso debe darnos paz. Y no me quiero adelantar porque más adelante lo voy a mencionar. Pero eso nos da paz. Eso nos da gozo. Eso nos da tanto porque nos dice, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. El Espíritu Santo dirige al creyente en su nueva vida. Romanos 8:14. Está por ahí también, mira, a ver si lo puse, si no, lo leo acá. ¿No está? Ok, pues me pasó esa ponerla. Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Jesús entra en nuestra vida y toma el control de ella, pero para que esto suceda, tiene que pasar algo importante. Y es lo siguiente, tengo que morir a mi yo primero. ¿Y qué es el yo? El ego. Eso que me dice todo el tiempo, tú puedes hacerlo, hazlo tú. ¿Por qué vas a esperar que Dios te diga qué? No, hazlo tú, si ya tú sabes lo que tienes que hacer. Vete y métete en esa deuda y haz lo que tengas que hacer si ya tú sabes lo que tienes que hacer. ¿Para qué le vas a preguntar a Dios? Ese ego tenemos que morir a él.
Él obra donde hay fe de que Él puede obrar. Jesús obra donde hay fe en que Él puede obrar. Y eso lo vemos claro cuando Él, por ejemplo, en un momento dado llega a Jerusalén y dice que por la falta de fe, allí no pasó nada. Absolutamente nada. No hubo milagros, no hubo manifestaciones especiales de Jesús sanando y otras cosas, libertando, porque no había fe. No había fe. Y si nuestra vida no está llena de la fe en que Jesús puede obrar, no esperemos grandes cosas. No esperemos que Dios nos dirija y nos diga hacia dónde vamos a ir y cuál es el propósito que Dios tiene. Y todo el tiempo estamos, Señor, Señor, ¿qué es lo que tengo que hacer? Lo primero que tienes que hacer es llenarte de fe. Llenarte de esa fe. Vivir por el Espíritu es el desafío de todo cristiano. Ese es el desafío que tenemos. La vieja manera de vivir que llevábamos necesita ser rota con sus deseos y pasiones para dar lugar a una nueva realidad en donde somos conscientes de nuestra vida espiritual. Gálatas 5:6. No sé si lo puse yo. Está junto con todos los demás, pero está bien, yo lo leo por acá. Pues una vez que depositamos nuestra fe en Cristo Jesús, de nada sirve estar o no circuncidados. Lo importante es la fe que se expresa por medio del amor. Gálatas 5:6. Ahí lo van a ver en Reina Valera, yo lo estoy leyendo acá en la Nueva Traducción Viviente, porque me gustó cómo lo expresaba aquí. Pues una vez que depositamos nuestra fe en Cristo Jesús, de nada sirve estar o no circuncidados. Lo importante es la fe que se expresa por medio del amor. Eso es lo importante. Abriéndonos a la vida del Espíritu, vivimos como a Dios le agrada. Porque la vida que a Dios le agrada es consecuencia de su propia obra. ¿Usted quiere saber qué le agrada a Dios? A Dios le agrada lo que usted hace a consecuencia de la obra de Dios en su vida. Eso es lo que le agrada a Dios. Cuando aceptamos a Cristo, estamos abrazando su victoria sobre la muerte a través de la resurrección y abrimos nuestro corazón para que su Espíritu venga a habitar en nosotros. Ese mismo Espíritu, el que nos capacita y nos permite vivir una vida santa. Amén. Así que, el primer punto, fuimos libres para vivir por el Espíritu. En el segundo punto, tenemos libres no para la carne, sino para el Espíritu. La libertad que tenemos no es una libertad para pecar. Y eso hay que estar bien claro. Y yo creo que estamos claros. Sino poder para vencer el pecado. Y eso lo mencionó Ivonne también. Y créanme, Ivonne y yo no nos comunicamos en ningún momento, para nada. La verdadera libertad no obedece a la carne, sino al Espíritu. La libertad mal usada se convierte en libertinaje. Es por eso que luego vemos iglesias llenas de gente. Eso no pasa aquí. Eso es en otro lugar. Vemos iglesias llenas de gente diciendo, Dios es amor. Y por eso Él acepta a todos sin importar su condición de pecado. No importa. Y sí, Dios los acepta, claro que sí. Pero los acepta cuando vienen arrepentidos. Líderes corrompidos por el pecado y faltos de sabiduría dirigiendo ministerios y devocionales, chismes dentro de las congregaciones, divisiones y contiendas entre hermanos. Vemos tantas cosas. ¿Por qué? Porque se ha creado una idea de que la libertad que tengo es tal que yo siempre voy a ser salvo y tengo libertad para hacer lo que yo quiera. Y eso es totalmente falso. La carne siempre quiere tomar control. Siempre. Siempre. Y Pablo lo dice más adelante. Habla sobre la lucha que hay. Eso lo vamos a ver ya mismito. La carne siempre quiere tomar control. Por esto debemos someter la carne a la obediencia de Cristo y presentarnos irreprensibles delante de Él. Tenemos que evaluarnos nosotros todos los días, todo el tiempo, evaluarnos y decirnos, Señor, perdóname, porque yo sé que en mi carne yo te he fallado. Y me acuerdo, yo no me acuerdo quién fue que lo dijo, pero no sé si fue Pastor Samuel en algún momento, que decía como que no, cuando oramos y decimos, Señor, si yo te fallé, si es que pequé, perdóname. No sé si fue Samuel, sí, ¿verdad que sí? Pues imagínense. Si fue que pequé, si fue que fallé, y créanme, te voy a decir una cosa, eso hasta a mí me chocó cuando él dijo eso. Yo dije, diantre, y empecé a evaluar las noches cuando oro con mi nene.
Y yo decía, cuando yo oro con el nene, que yo digo, Señor, si fallamos, perdónanos. Y cambié entonces la oración y dije, no, Señor, perdóname porque sé que te he fallado. Sé que te he fallado, Señor, y necesito que tú me perdones. Y esa es la oración que debemos tener todo el tiempo. Reconocer nuestra naturaleza, que estamos en esta naturaleza que es de pecado y todos los días estamos buscando agradar a Dios con lo que Él está haciendo a través de nosotros. Amén. Debemos tener cuidado con cualquier confusión. Y eso lo quiero enfatizar porque déjeme decirle que hay que tener cuidado con lo que escuchamos, con lo que vemos en las redes sociales. No todo el que se para frente a un altar y predica lo que Dios quiere que se hable. Y por eso tenemos que escudriñarlo todo. Tenemos que escuchar. Y por eso es importante que cada uno de ustedes tenga el espacio de estudiar su palabra, la Biblia. Porque lo que yo digo hoy, usted debe corroborarlo en la Biblia. Y así lo dijeron grandes hombres de Dios que están en la palabra, que decían, cuando yo les hablo, ustedes vayan y escudriñen. Y muchos iban y sacaban los rollos y verificaban si lo que decían esos hombres era lo correcto. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Y si aquí se para alguien que dice algo que no es correcto y usted lo entiende y dice, eso no está bien, venga aquí a los ancianos y a los pastores y dígalo. Pero venga a los ancianos y a los pastores y dígalo. ¿Qué? Con amor, porque tenemos que actuar siempre en amor. Porque es importante que el mensaje que se lleve sea un mensaje claro, directo, pero que venga cargado de la palabra de Dios. Amén. Vivir en la carne en el presente, tenemos que tener cuidado en cualquier confusión que nos haga pensar que vivir en la carne en el presente es garantía de vida eterna. Y eso está bien fuerte. Está bien fuerte por ahí marcado, diciéndole a la gente, no te preocupes, sigue con tu vida. Y después, en algún momento, cuando llegue el momento te arrepientes. Yo he hablado con jóvenes que le digo, mira, tienes que buscarle a Dios, tienes que acercarle. Ay, sí, pero es que yo ahora estoy en mi juventud. Y yo tengo que disfrutar. Y yo tengo que janguear. Y yo tengo que ir a los parties. Y qué sé yo qué. Y siempre recuerdo en ese momento, y se lo digo, las palabras del evangelista G. Ávila, que decía, el problema no es si nos acercamos a Dios y lo aceptamos hoy. El problema es y si no hay mañana. Y si mañana no nos levantamos, ¿qué pasa? Por eso tenemos que todos los días reconocernos y entender que necesitamos de Dios. Y si tú no has aceptado al Señor, da el paso, hazlo y todo lo demás Él se encarga. Si vamos a la palabra, la única garantía de vida es vivir por el Espíritu. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal. Esto lo dijo Pablo en Gálatas 5:17. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da el deseo que se opone a lo que desea la carne pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces, ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Gálatas 5:17. Pablo nos está diciendo, hay una lucha constante. Y se agrava cuando vienen personas a confundir. Cuando vienen personas con ideas humanas personales que están totalmente alejadas de lo que dice la palabra y tratan de confundir. Imagínense usted está luchando y de momento viene, imagínense que usted está enfermo con una condición terminal y viene alguien y le dice, ay sí, la semana pasada yo estaba con alguien que le pasó lo mismo y se murió. Imagínese usted eso. Sí, imagínese usted luchando constantemente con su carne para mantenerse firme en lo que Dios quiere para su vida y venga alguien a decirle a usted que no, que dejes que la carne fluya, déjala, que la carne te dirija, eso no es nada. Dígame usted si eso no tienta. Claro que tienta. Claro que tienta. Y los jóvenes son muy tentados en esa área. Todos hemos sido tentados, pero los jóvenes sufren mucho de esa tentación. De vivir según sus placeres, de vivir según el mundo establece, de cumplir con proyecciones y estigmas que el mundo ha dicho que tienes que cumplir. Que si te vas a casar, no te cases con alguien con quien no hayas tenido intimidad, porque después tú no sabes. Que si vas, podría seguir mencionando por ahí. Son constantemente atacados de hacer cosas que van en contra de lo que Dios establece. Pero déjame decirte una cosa,
todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y eso es lo que tenemos que nosotros creer, lo que Dios ha prometido para nosotros. Pablo les está diciendo lo siguiente: si no sigues lo que el Espíritu quiere, seguirás lo que la carne quiere. Y eso era una cosa que ahorita en la clase iba a comentar, y era eso mismo. Es que si tú quieres tratar de cumplir con todo, o si tú quieres rechazarlo todo, cualquiera de las dos cosas que tú trates de hacer te va a dirigir a la perdición. Porque el único que vino y cumplió con todo, con lujo de detalle, letra por letra, punto por punto, se llama Jesucristo. Y lo hizo por ti, y lo hizo por mí, porque Él sabe que ninguno de nosotros tiene la capacidad para hacerlo. Él lo hizo y nos justificó y resumió todo en lo que mencionaron en la clase, que es: ama a tu Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. En esto se resume la ley, en que si nos amamos los unos a los otros, cuidamos los unos de los otros. Filipenses 2:13 dice: pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer, para que se cumpla su buena voluntad. Rendir nuestra voluntad es la forma de comenzar a vivir una vida en libertad en Cristo Jesús, rechazando la carne y viviendo por el Espíritu. En el tercer punto, somos libres para dar frutos. Pablo también habla en este capítulo 5 de dar frutos. Gálatas 5, 22 al 23, está por ahí creo, mira a ver, Caleb. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. No hay ley contra tales cosas. Los frutos del Espíritu. La evidencia de la verdadera libertad no es lo que haces, sino lo que produces. La verdadera evidencia, o la evidencia de la verdadera libertad, no es lo que tú haces, sino lo que produces. Lo que sale de tu boca, cómo te comportas, si eres tolerante, ayudas al necesitado, crees que Jesús es Señor y que puede hacer todas las cosas posibles. Ese es el resultado de una vida que representa la libertad para dar frutos. El Espíritu que está en nosotros es el mismo que ungió a Jesús. Es el mismo que le dio el poder a Jesús para hacer lo que hizo aquí en la tierra, para soportar lo que pasó Jesús aquí en la tierra. Es el mismo que lo capacitó para vivir una vida en santidad y poder. Por eso, la única forma de ser libres para dar fruto es reproducir lo que hizo Cristo. Es tratar de hacer lo que Él hizo. Y aún más, porque el mismo Jesús dijo: cosas más grandes que las que yo he hecho, ustedes podrán hacer. Así lo dijo Jesús. Y eso solo lo hacemos por medio de vivir en el Espíritu. Los frutos no necesariamente siempre se ven. No siempre lo vamos a ver. Tenemos que saber que los frutos son una cosa y los dones son otra cosa. Los frutos no siempre se ven, pero van de la mano. Los frutos y los dones. Cuando tú das frutos de estar lleno del Espíritu Santo, tú amas al hermano, tú cuidas del necesitado, tú eres amable. Tú haces todo lo que el Espíritu Santo está produciendo a través de ti, porque es el que tiene control de todo en tu vida. Así que somos libres para dar frutos. El Espíritu Santo que está en nosotros produce esos frutos. Como último punto, tenemos que somos libres para servir. Hemos sido libres para servir. En Jesucristo recibimos libertad para amar, para perdonar, para servir a los que sufren, libertad para abogar por los que son marginados y discriminados, libertad para proclamar las buenas nuevas de salvación de Cristo Jesús. En Jesucristo recibimos la libertad para poder ser agentes de la paz y justicia de Dios. Nuestra libertad debe producir en nosotros un deseo para ayudar, cuidar y predicar. Si usted es libre hace 30 años y usted no es capaz de por lo menos recordar, aunque sean 3 o 5 personas, quisiéramos que fueran más, a las que usted ha podido impactar con su vida, tenemos que evaluarnos.
Tenemos que evaluarnos, porque no necesitamos un título pastoral o un título de evangelista o algo así. Solamente necesitamos entender que Cristo nos mandó y nos dio el gran mandamiento, que es ir y predicar el evangelio a todas las naciones. Y cuando somos libres, queremos que otros también puedan recibir esa libertad. Siempre pregunto, si usted tiene amigos que usted ama, familiares, hijos y demás, usted quiere que ellos estén bien. Usted quiere lo mejor para ellos. Lo mejor para cada uno de ellos es que ellos reciban también la libertad que usted recibió por medio de Jesucristo. Así que nos toca a nosotros servir a los demás predicándole el evangelio y dándole testimonio también. Dejamos de pensar tanto en lo que yo quiero y comenzamos a decir, Dios quiere que yo haga. Ya no pensamos en nosotros, pensamos en lo que Dios quiere que hagamos. Cumplimos el mandato de Dios, la dirección de Dios, lo que Dios quiere que hagamos en nuestra vida. Nos ponemos a su disposición para ser utilizados como herramientas poderosas para bendición de los demás. Y vuelvo y repito, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. De ahí en adelante, Cristo es quien nos gobierna, nos dirige. Con esto voy terminando. Fuimos liberados por el sacrificio de Jesucristo en la cruz, y repito, para vivir por el Espíritu, ser libres, no para la carne, sino para el Espíritu, libres para dar frutos, y somos libres para servir. La pregunta de hoy es, ¿eres libre o vives atado a las pasiones de este mundo? ¿Está tu corazón centrado en Cristo o los afanes y preocupaciones han tomado el lugar que solo le pertenece a Dios? Voy a repetir esa. ¿Está tu corazón centrado en Cristo o los afanes y preocupaciones han tomado el lugar que solo le pertenece a Dios? En el corazón solamente puede haber uno. Uno nada más. O estás tú, o está Dios, o está Satanás. Solamente hay uno que puede estar. Amén. Y esto lo digo porque nuestro corazón y nuestro Dios es un Dios celoso que solamente acepta el lugar que le pertenece en nuestra vida. Si Él es el centro, Él es el centro. No podemos estar en un... Él es el centro, yo soy el centro. Él es el centro, yo soy el centro. ¿Vives lleno o llena de temor y ansiedad o estás confiando plenamente en el amor de tu Salvador? ¿Estás demasiado preocupado por lo que está pasando a tu alrededor? ¿Te preocupa cada vez que dicen que allá están en Medio Oriente están pasando tantas cosas y caes en un estado de ansiedad y dices, ay Dios mío, ¿qué va a pasar? ¿Estás preocupado? Bueno, yo creo que todos nos hemos preocupado por el alza en el costo de la gasolina. Pero estás tan preocupado que eso te produce una ansiedad tan extrema que no sabes ni qué hacer. Dios nos llama a vivir en paz, a estar tranquilo, a confiar en sus propósitos, en su plan, en lo que Él ha establecido. Y si vemos tantas cosas, hermano, alégrese porque eso es signo de que Cristo viene ya, de que Cristo está a la puerta, de que ya mismo van a sonar esas trompetas y nosotros nos vamos con Él. Así que esa es la confianza que debemos tener, de que hemos sido libres para ser salvos y en el momento en que Cristo venga, nos vamos con Él. En Jesucristo encontramos la posibilidad de experimentar verdadera libertad, pero depende de mí si hago morir mi yo y dejo vivir a Cristo. Y recuerda lo último, que una vida en libertad, gracias, la puedes ir pasando, una vida en libertad busca siempre primero a Dios y lo demás lo deja en sus manos. Por eso mantén una vida de oración y lectura bíblica. Es importante que nosotros recordemos los hábitos para mantener una vida llena del Espíritu Santo son una vida llena de oración y lectura de la palabra, congregarnos juntos como hermanos, nos ayudamos unos a otros. Si vemos al otro que está tambaleando, lo apoyamos, lo buscamos. Separar espacios para ayunar. Son tan importantes, hermanos, para fortalecer nuestra fe. El ayuno fortalece nuestra fe. Esos son hábitos que nos ayudan a nosotros a mantener nuestra fe intacta. A cada día llenarnos más de su presencia. A cada día ser más intencionales con lo que Cristo está haciendo a través de nosotros.
y dejaríamos de estar pensando tanto en las cosas de este mundo. Así que la invitación en esta mañana es la siguiente. Si eres verdaderamente libre, ¿para qué eres verdaderamente libre? ¿Qué estás haciendo con la libertad que Cristo te ha dado? ¿Qué estás haciendo con la libertad que Cristo ha depositado en tu vida? ¿La estás aguantando para ti o quieres compartirla con otros? ¿Vas a servir a otros con la libertad que Dios te ha dado o te vas a servir solamente a ti mismo? Qué bendición el que hayas podido estar en sintonía con este servicio. Espero que te haya servido de mucha edificación. Siéntete en la libertad de hacer cualquier comentario o alguna petición de oración. Así que sigue disfrutando estos sermones. Dios te bendiga.